y especializada porque el sector de exportación tendría a concentrarse en unas cuantas materias primas, con una producción de enclave dentro de las estructuras económicas periféricas. Así estos dos sectores se condicionan y se interrelacionan entre sí. Hay una relación necesariamente de complementariedad, el centro con la periferia, pero también de interrelación. Los principales elementos del pensamiento de la CEPAL fueron: las estructuras productivas de la periferia permanecen retrasadas, pues no es capaz de generar progreso técnico en la misma medida que el centro. Los sectores productivos de la periferia generan un excedente de mano de obra, el cual ejerce una fuerte presión en los salarios. Esto es bien importante también. A esto se le suma el bajo nivel de sindicalización, que afecta no solo al nivel de demanda interna, sino también las diferencias entre productividad y el deterioro de los términos de intercambio, un poco lo que les planteaba al principio. Se produce un desarrollo desigual entre los polos que constituyen el sistema. Y, visto lo anterior, se aprecia la tendencia estructuralista de la CEPAL, pues los factores determinantes que consideran están en las diferencias de las estructuras. Yo les quiero recomendar también un libro que se consigue en Venezuela. No sé si está en digital, pero al menos es importante que lo consideren, que se llama El desarrollo desde adentro, un enfoque neoestructuralista para América Latina. El compilador de este estudio es justamente Osvaldo Zunkel, ¿no? Y hay un conjunto de artículos bien interesantes que yo les recomiendo que, si tienen oportunidad, lo tomen en cuenta, lo lean, lo revisen. Conjunto de artículos que permiten conocer un poco más y profundizar un poco más en esto que está planteando Gabriel Palma. Aquí hay, por supuesto, Osvaldo Zunkel escribe, Nora Lustig, Josep Ramos, Víctor Tocqueville, Ricardo Frendeix, que les recomiendo este artículo que se titula Formación del capital y marco macroeconómico, bases para un enfoque neoestructuralista. Y hay un conjunto, insisto, de temas bien interesantes que se plantean en este libro. Bueno, también escribe José Antonio Campos, que fue secretario de la CEPAL durante mucho tiempo, dirigió la CEPAL durante mucho tiempo. Justamente lo que escribe José Antonio Campos son los términos de intercambio y las relaciones centro-periferia. Aquí van a encontrar un conjunto de materiales bien interesantes, que bien les recomiendo este libro. Igualmente, la CEPAL gira en torno a tres tendencias inherentes al desarrollo de la periferia. La primera es la heterogeneidad estructural y desempleo. Se considera que la demanda de mano de obra es proporcional a los niveles de productividad en el sector moderno y se dificulta por la necesidad de absorber la mano de obra que expulsa el sector industrial. Producto esto de la excesiva demanda que se hace sobre el sector moderno en las economías periféricas. Segundo, la especialización de la producción y el desequilibrio externo. Saludos, Félix, bienvenido. Y el desequilibrio externo, las importaciones de productos manufacturados tienden a crecer más rápido que las exportaciones de materia prima. Esto tiene que ver por dinámicas propias del mercado, ¿no? Explicado por el dinamismo de ambos sectores. Igualmente, esta situación genera disparidad en los ingresos. La única alternativa frente a este esquema es justamente la industrialización por sustitución de importaciones y la producción local de los bienes que están siendo importados. Situémonos, años 40, años 50, empezamos a ver un desarrollo industrial muy importante en América Latina, producto justamente de estas tesis de la CEPAL, en donde se consideraba que para romper con esa relación de centro-periferia, para tener un mayor desarrollo industrial era necesario sustituir aquello que se venía importando por industrias que permitieran producir aquello que se estaba importando. Bueno, por ello, para lograr un crecimiento económico acelerado y sostenido, según las tesis de Raúl Previs, es necesario un proceso de industrialización. Lo tercero es especialización, heterogeneidad y deterioro de los términos de intercambio.
Para salir de esta situación, insisto, era necesario transformar las estructuras económicas de la periferia. Para llevar a cabo el proceso de industrialización, era el Estado el actor principal. Fíjense la tesis que se maneja desde la CEPAL. Para llevar a cabo el proceso de industrialización, era necesario que el Estado asumiera un rol protagónico, central en ello. Para ello se sugerían primero control de cambio. Segundo, atracción de inversión extranjera. Tercero, estímulo y orientación de las inversiones. Cuarto, adopción de políticas salariales que incrementen la demanda efectiva del mercado interno. A ver, vamos con lo primero, controles de cambio. ¿Qué era esto? Esto eran fundamentalmente los anillos arancelarios que aumentaban los aranceles de importación de aquello que se estaba produciendo en el país. Eso se llama también lo que en economía se llama la protección de los mercados internos o la protección de las industrias nacionales, ¿no? Se generan importantes aranceles para que aquello que se produce en el país no se vea en términos de competencia afectado por aquello que se está importando, ¿no? Lo segundo, atracción de inversión extranjera. No es necesario contar con capital extranjero. Lo tercero, estímulo y orientación de las inversiones. Se empiezan a crear instancias dentro de este proceso de industrialización por sustitución. Se empiezan a crear instancias desde donde se orientaba y se dirigía todo lo que era el desarrollo de las inversiones en el país. Por supuesto, el tema de la banca tenía un rol principal, sobre todo la banca pública. Lo cuarto, la adopción de políticas salariales que incrementen la demanda efectiva dentro del mercado interno. ¿Qué es esto? Tener una política salarial dinámica que permita que haya un flujo de recursos en la economía interna y eso permitiera tener un mercado mucho más dinámico en la relación oferta-demanda. O sea, que tuviese realmente capacidad de pago los trabajadores para que eso que se ofertaba fuese correspondido por la demanda. Lo quinto era la intervención directa en las áreas menos rentables, pero necesarias dentro del proceso de industrialización, por ejemplo, en la producción de bienes o servicios esenciales, cuya expectativa de retorno no son inmediatas. Les pongo un ejemplo, lo que fueron las industrias de papel en Venezuela, ¿no? Lo que fue la inversión en diversas y distintas áreas. El Estado estaba metido en todas las áreas y por supuesto en los años 70 lo vimos con más fuerza, ¿no? Les pongo el ejemplo. Buenas noches, Félix. Les pongo el ejemplo. En los años 70, producto del boom petrolero, producto de la guerra del Yom Kippur, y la elevación de los precios del petróleo, bueno, creamos PDVSA, las industrias básicas, las navieras, las empresas de transporte aéreo, las empresas también de transporte terrestre, con inversión y capital del Estado, inversión y capital público. Igualmente recomiendan para poder llevar adelante esto, las modificaciones estructurales se lograrían si se superaban los tres obstáculos de desempleo estructural, desequilibrio externo y deterioro de los términos de intercambio. Con esto se lograrían mejores condiciones de estas economías periféricas para poder sustituir, insisto, aquello que se estaba importando y mejorar o sanear un poco más el desarrollo económico e impulsar una ruptura de esas relaciones de dependencia y un proceso de fortalecimiento de las capacidades industriales de cada una de las naciones de América Latina. Críticas a este enfoque. Bueno, el enfoque es insuficiente para analizar la evolución a largo plazo del sistema económico en su conjunto. Esto lo vamos a ver igual más adelante, ¿no? Ya que claramente implica mucho más que una mera transformación de la estructura de la producción. Segundo, que dice por acá Aura, qué bueno que solucionaste el problema del audio. Segundo, aun cuando examinan ciertos aspectos del desarrollo de las fuerzas productivas, no llegan a tocar todas las relaciones de producción ni como resultado la forma como ambos sectores se relacionan. Tercero, la formulación de la distinción entre crecimiento y desarrollo económico es de carácter ético. Los resultados inmediatos del proceso de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, fueron desalentadores, pues no crecieron los salarios reales, la distribución del ingreso empeoró, los problemas del desempleo se agudizaron, entre otros. Ya esto fue, digamos que el análisis de la implantación como tal de esta dinámica. Este pesimismo causado no tomó en consideración
el carácter cíclico del desarrollo capitalista, por lo que la recuperación a partir de la década de los 50 fue determinante. Ya vamos a hablar de esto. Y además motivó la detección de la necesidad de promover y realizar cambios previos en las diversas estructuras de la sociedad. Por ello, empieza a ser una necesidad absoluta la reforma agraria, la estructura de la propiedad industrial, el papel del Estado, entre algunas más importantes. Las contribuciones se agrupan en tres categorías. Las contribuciones posteriores a ello. Primero, la atención a la transnacionalización y su impacto en la periferia. Segundo, implicaciones teóricas, metodológicas de la aplicación del marco centro-periferia a Europa, ya no solamente América Latina. Y lo tercero, el estudio de otros fenómenos como el ambiental y el problema energético. Fíjense qué interesante esto, porque Gabriel Palma nos permite adentrarnos en la revisión de lo que son las teorías de su desarrollo y la tesis de la CEPAL, y hace una propuesta propia que es justamente lo que él determina como una metodología de análisis de situaciones concretas de dependencia en América Latina. En primer lugar, precisa que no pretende desarrollar una teoría formal de su desarrollo, sino pensar una metodología adecuada para el análisis de situaciones concretas de su desarrollo, saliendo al traste de los enfoques de naturaleza mecánico formal que los convierten estáticos y ahistóricos. ¿Qué es lo que pretende hacer él con esto? Bueno, justamente precisar de un análisis metodológico que permita la revisión en concreto de situaciones de dependencia muy precisas para cada una de las naciones u objetos de estudio. Igualmente, el análisis sobre la dependencia exige una comprensión acabada de las características esenciales del sistema capitalista mundial. A ver, no está aislada la situación de América Latina, está dentro de un contexto mundial que también debe ser considerado como un factor importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de marco metodológico, analítico de casos de dependencia en América Latina, bajo las precisiones de Gabriel Palma. Igualmente, el análisis sobre la dependencia exige una comprensión, insisto, del capitalismo mundial. Asimismo, la incorporación del sistema capitalista mundial en cuanto al ritmo y la forma de movimiento del trabajo. Por ejemplo, la transnacionalización del capital, las multilaterales, entre otras. Enriquece la hipótesis de que la sociedad periférica está internamente estructurada en patrones de organización social desiguales y antagónicos. No solamente son estructuras económicas, por lo que las particularidades o determinantes internos como ubicación geográfica, recursos naturales, recobran importancia. Veamos el caso de Venezuela con las capacidades que tenemos, no solamente desde el punto de vista de hidrocarburos, sino capacidades hídricas, capacidades de otro tipo de metal, de la parte metalmecánica, capacidades también que, bueno, más adelante se fueron valorando en su justa dimensión, como por ejemplo lo que hoy nos permite un desarrollo comercial interesante, por ejemplo, con el coque, ¿no? Que es lo que se utiliza para el desarrollo de las baterías que utilizan los vehículos, bueno, vehículos de todo tipo. Los acumuladores de energía, pues, mejor dicho. Igualmente, aun cuando existen elementos del sistema capitalista mundial que afectan a todas las economías de la periferia, lo que caracteriza los procesos, es la diversidad dentro de las economías de las periferias, lo que caracterizan los procesos históricos. Lo que le estaba hablando a ustedes de los años 70 y el desarrollo industrial que se generó producto del boom petrolero por la guerra del Yom Kippur y el incremento exponencial de los ingresos petroleros en el caso venezolano, que no estaba inmerso en ese conflicto, ¿no? Igualmente, por lo tanto, los esfuerzos debieron dirigirse a la elaboración de conceptos capaces de explicar cómo las tendencias generales de la expansión capitalista se transforman en relaciones específicas entre los individuos, las clases y el Estado, en fin, cómo afecta a la esfera interna de las naciones, tomando en consideración sus situaciones particulares y concretas. A ver, sobre esto tenemos que llegar a algunas conclusiones interesantes. Insisto, espero que hayan tenido la oportunidad de leer este primer artículo.
No existe una sola teoría marxista del subdesarrollo, sino diversas teorías de subdesarrollo e inspiración marxista, que son cosas distintas. En segundo lugar, los cambios que han sufrido el pensamiento marxista del subdesarrollo, en algunos casos se deben a cambios en el diagnóstico, visiones de las estructuras capitalistas y precapitalistas en las zonas periféricas del mundo, y otros a cambios en las circunstancias bajo las cuales actúa el capitalismo en los países atrasados. Marx y Engels se concentran en la manera como los países capitalistas exportaban manufacturas al mismo tiempo que saqueaban la riqueza de estos y se apoderaban de sus esclavos. Me refiero, por ejemplo, al caso de América Latina. Segundo, Lenin y sus clásicos del imperialismo tratan de ver la competencia por el abastecimiento de materia prima, la exportación del capital y el proceso de monopolización de la economía en los países avanzados. Y en tercer lugar, se trata de la dependencia postcolonial de la periferia, que es mucho más compleja, en donde el capital extranjero, la repatriación de utilidades, cambios adversos en los términos de intercambio, actúan para obstaculizar y distorsionar el desarrollo económico y la industrialización de la periferia. Las principales críticas a la escuela de la dependencia se dirigen a enfoques que dividen la realidad en dimensiones analíticamente independientes entre sí, esto también es bien importante, e independientes de las estructuras económicas de una determinada sociedad. Por eso, la metodología que plantea Gabriel Palma de analizar situaciones concretas de dependencia. Estamos hablando de los años 70, mosca. Como igualmente, pues estos elementos es importante que sean analizados en su justa dimensión en un contexto histórico, no ahistórico. O sea, todos aquellos enfoques que no integran en su análisis el contexto sociopolítico del desarrollo, sencillamente, pues a mi entender, no son tan útiles. Entonces es importante que revisen este material de Gabriel Palma, chequeemos un poco el pensamiento marxista sobre el desarrollo del capitalismo en las naciones atrasadas, porque es un punto de partida muy importante que nos va a permitir, correcto, situaciones concretas de dependencia. Mosca, Félix, estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de un artículo que se escribió en 1978, que nos permite precisar de las distintas teorías o cómo desde el pensamiento marxista se veía el desarrollo de las naciones atrasadas. Ya poco más adelante, luego que nos adentremos en los otros artículos, vamos a revisar un poco más lo que son las teorías de la CEPAL y los modelos de desarrollo. Pero es importante partir de aquí porque desde allí hay una revisión primaria desde el enfoque del marxismo de lo que eran las teorías del desarrollo y del subdesarrollo. Hablando ya de Mendiluzo y Jiménez, ¿no? que ellos plantean la teoría del desarrollo y su influencia en América Latina. Bueno, antes de entrar en ello, pues abro el derecho de palabra. ¿Qué dificultades se encontraron con la lectura de Gabriel Palma? ¿Hasta dónde avanzaron? ¿Qué comprendieron? ¿Qué podemos aportar a esta discusión? ¿Tienen algún comentario?